Una nueva oleada de gobiernos de izquierda se consolida en América Latina tras la toma de posesión de Gustavo Petro como el nuevo presidente de Colombia para los próximos 4 años. Es la primera vez que la nación neogranadina tendrá un ejecutivo de izquierda y es uno de los últimos en asumir el poder en el continente desde que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de México y desatara el arribo de nuevos mandatarios progresistas. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de estos jefes de Estado con los de la primera tanda? ¿Cuántos y quiénes son los presidentes de izquierda en América Latina? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron al viraje ideológico del continente? Acompáñenme a profundizar en este tema. Soy Derek Blanco y esto es El Informe. La primera generación de gobiernos de izquierda llegó entre el año 2000 y 2005 con Hugo Chávez en Venezuela, a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Manuel Zelaya en Honduras, Daniel Ortega en Nicaragua, entre otros. La nueva generación llegaba en medio de crisis económicas, el agotamiento de las clases políticas tradicionales y lograron aprovechar el aumento de precios en las materias primas. Como fue por ejemplo el caso del petróleo, que superó la barrera de los $100 durante el gobierno de Chávez en Venezuela, quien aseguró en 2005 que había llegado al socialismo del siglo XXI. Tenemos una doble tarea: enterrar el ALCA y el modelo económico, imperialista, capitalista por una parte, pero por la otra a nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia y además enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI. Un nuevo proyecto histórico socialista que aman los pueblos de la América. Del otro lado, el principal referente era Álvaro Uribe Vélez, quien iniciaba una ofensiva contra las guerrillas de Colombia. Sin embargo, la izquierda se consolidó como mayoría en 2010, cuando 15 naciones del continente eran gobernadas por dirigentes de izquierda, mientras que solo 5 naciones eran dirigidas por mandatarios de tendencia derechista. El panorama comenzaba a cambiar a partir del 2015, salpicado por casos de corrupción como el escándalo de Odebrecht y el desgaste de sus líderes, que finalizó en un deseo de cambio por parte de la población que fue dándose en las elecciones presidenciales hasta que en 2018 los gobiernos de centro o derecha se volvieron mayoría en la región. Pero ¿quiénes eran los presidentes en ese momento? Empecemos de norte a sur. En México estaba Enrique Peña Nieto desde 2012. En Guatemala era Jimmy Morales quien gobernaba desde 2016. En El Salvador se encontraba Salvador Sánchez Serén desde 2014, al igual que Juan Orlando Hernández en Honduras. Raúl Castro mantenía el control de la isla de Cuba desde 2008 cuando su hermano Fidel Castro le entregó el poder. Daniel Ortega gobernaba en Nicaragua desde 2007, mientras que en Costa Rica asumió Carlos Alvarado en mayo de 2018 con una tendencia más de centro. En República Dominicana, Danilo Medina se encontraba desde 2012 al frente del Ejecutivo. En Panamá hacía lo propio Juan Carlos Varela desde 2014. En Sudamérica, Iván Duque era el nuevo presidente de Colombia desde agosto de 2018. Tras la gestión de Juan Manuel Santos, quien a pesar de haber sido ministro de la Defensa tomó acciones contra la guerrilla colombiana, firmó un acuerdo de paz en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como FARC, para su desmovilización e incorporación a la vida política de la nación neogranadina. Nicolás Maduro se mantenía al frente de la presidencia venezolana desde 2013, mientras que a partir de 2017 Lenín Moreno en Ecuador le daba la espalda a Rafael Correa para establecer un gobierno de centro-izquierda. En Perú, Martín Vizcarra asumía como presidente en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y en Brasil, Michel Temer era el mandatario interino desde 2016. Esto después de la destitución de Dilma Rousseff por estar vinculada a tramas de corrupción. Temer era su vicepresidente, pero cambió el rumbo del gobierno del gigante suramericano hacia la centroderecha. Bolivia seguía bajo el gobierno de Evo Morales, que inició en 2006, y en Paraguay Mario Abdo Benítez comenzaba su gestión al frente del Ejecutivo en agosto de 2018. En Uruguay, Tabaré Vázquez se mantenía al frente de la presidencia desde 2015, al igual que Mauricio Macri en Argentina, quien rompió con la hegemonía mantenida por la familia Kirchner, y en Chile Sebastián Piñera, quien iniciaba también en marzo de 2018 un nuevo periodo presidencial. En total eran 10 los gobiernos de derecha, 7 los de izquierda y 12 de centro en América Latina, un cambio importante desde la llegada del llamado socialismo del siglo XXI a inicios del 2000. Sin embargo, México fue el primer país al que la izquierda llegaba al poder tras años de gobiernos de derecha, gracias a Andrés Manuel López Obrador, quien asumía la presidencia de ese país el 1 de diciembre de 2018. Iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso
o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de entonces, líderes de izquierda fueron ganando la presidencia en la mayoría de las naciones latinoamericanas. Para agosto de este 2022, el mapa político de la región es muy diferente comparado al de 2018. De norte a sur, los presidentes son los siguientes: Andrés Manuel López Obrador en México, Alejandro Yamatei en la presidencia de Guatemala desde 2020, Nayib Bukele, quien gobierna en El Salvador desde 2019, como un mandatario de centro bastante criticado. En Honduras, Xiomara Castro inició en enero de 2022 su primer año de gobierno. Desde 2019, Miguel Díaz-Canel dirige la isla de Cuba, al igual que Daniel Ortega en Nicaragua, ambos catalogados de ser regímenes autoritarios. En Costa Rica, gobierna desde mayo de 2022 Rodrigo Chávez, mientras que en República Dominicana, Luis Abinader rompió en 2020 con la hegemonía que mantenía la izquierda. En Panamá, el Ejecutivo lo lidera desde 2019 el izquierdista Laurentino Cortizo. Colombia ahora es gobernada por Gustavo Petro. En Venezuela, Nicolás Maduro se mantiene al frente del Ejecutivo tras unas cuestionadas elecciones presidenciales en 2018. En Ecuador, el conservador Guillermo Lasso llegó en 2021 a la presidencia como el primer mandatario de derecha desde la llegada de Rafael Correa, y en Perú, el profesor Pedro Castillo, quien gobierna desde 2021 en un constante enfrentamiento con el Congreso. A partir de 2019, el ultraderechista Jair Bolsonaro se mantiene al frente del gobierno de Brasil, país donde se llevarán a cabo elecciones presidenciales este año y de las cuales hablaremos más adelante. En Bolivia, el presidente es Luis Arce, quien ganó las elecciones de 2020 apadrinado por Evo Morales tras una fuerte crisis política. Mario Abdo Benítez sigue al frente del gobierno de Paraguay, y en su vecino Uruguay, el derechista Luis Lacalle Pou asumió en 2020 como presidente tras décadas de gobiernos de tendencia progresista. Alberto Fernández es el jefe de Estado en Argentina desde 2019, presionado en las últimas semanas por la situación económica del país, y en Chile, Gabriel Boric está al frente del Ejecutivo desde marzo de 2022. En total, son 11 los gobiernos de izquierda en la región, mientras que los conservadores son 7 y 1 de centro, lo que vuelve a cambiar la geopolítica latinoamericana tras pocos años de una mayoría de derecha en la región. El exguerrillero Gustavo Petro fue el último de esta nueva ola de gobiernos de izquierda al asumir el Ejecutivo colombiano el pasado 7 de agosto, luego de años de gobiernos conservadores en el país. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder, pero lo logramos. Este es el gobierno de la vida, de la paz, y así será recordado. ¿Qué generó este regreso de presidentes progresistas? Pues según diversos analistas, la pandemia del COVID-19, el aumento de la pobreza y la desigualdad en el continente, así como la corrupción y el descontento social, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida como CEPAL, la pandemia generó que 86 millones de personas en la región vivan en pobreza extrema. Mientras que las principales economías regionales tuvieron fuertes caídas en 2020, como la de Perú, que fue de 11,1%, o Argentina con 9,9% según el Banco Mundial. La desigualdad generó estallidos sociales en Colombia, Chile y Ecuador, mientras que la desconfianza en las clases políticas desencadenó manifestaciones en Perú y Brasil para exigir respuestas a sus respectivos mandatarios. Sin embargo, el presidente mexicano, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, se atribuyó la responsabilidad de la llegada de estos nuevos gobiernos progresistas tras la victoria de Petro en las elecciones presidenciales colombianas. Nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en nuestra América. Aunque la izquierda vuelve a ser mayoría en América Latina, no es la misma que la de inicios del siglo XXI, no solamente por desmarcarse de regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino porque estos gobiernos deben hacer frente a las deudas, el escaso acceso al crédito y la desigualdad creada por la pandemia. Además de los efectos de la invasión rusa en Ucrania, una inflación mundial que va en alza y una población que espera resultados de los nuevos modelos de gobierno que llegan al poder. Retos que deben enfrentar esta nueva ola de presidentes progresistas y que algunos no están logrando superar, como es el caso de Gabriel Boric, que cuenta con una aprobación de 44% en sus primeros meses de gobierno, según la firma Cadem, mientras que Alberto Fernández tiene una valoración negativa del 72,2% según Suban Córdoba y Asociados.
En Perú, Pedro Castillo tiene un rechazo de 71% a un año de gobierno, según la encuestadora CPI, mientras que Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con 20% de valoración positiva, según Datanalysis. Sin embargo, la izquierda podría extender su control en la región, porque en octubre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Brasil, donde el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lleva la ventaja en las encuestas. El último estudio realizado por la consultora Datafolha arrojó que Lula da Silva tiene el 47% de la intención de voto para las elecciones, mientras que Bolsonaro solo tiene 29%, lo que quiere decir que hay una diferencia de 18 puntos entre ambos candidatos. Pero Argentina irá a elecciones presidenciales en 2023 y México en 2024, las cuales pondrán a prueba a los líderes progresistas que iniciaron la nueva ola en América Latina. Soy Derek Blanco y esto fue El Informe.